Muy bien. Espero que todos estemos prontos. Un pequeño repaso para que enganchen otra vez el hilo del pensamiento que queremos ir comunicando. El primer día hablamos básicamente de lo que es el amor de Dios, el amor a Dios, qué es lo que precisamos en nuestra vida, en nuestras iglesias, en nuestro servicio a Dios, en nuestras propias vidas. Es un amor, el amor de Dios genuino, que se sacrifica por el beneficio del otro, como Dios lo dice. No como me parece, como Dios lo dice. Ayer estuvimos hablando sobre primero el ejemplo de Moisés. Y en ese momento tan difícil de su vida, pidiéndole, Señor, quiero conocer tu gloria, tu carácter, más a fondo. Y Dios viene y proclama quién es. Un Dios de misericordia, que perdona, pero que también tiene consecuencias para esas personas que no quieren el amor de Dios, no lo quieren vivir, no lo quieren aceptar, rechazan y en su amor experimentan su juicio. Después estuvimos hablando cómo el apóstol Pablo usa ese ejemplo en 2 Corintios capítulo 3 al final y el capítulo 4, allí, cómo es que nosotros necesitamos contemplar al Señor Jesús, mirarlo a fondo. Juan dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, su carácter. Lo vimos. Después en 1 de Juan dice, lo palpamos, lo vimos, lo escuchamos. Y la idea es nos agachamos a mirar a fondo, contemplamos el verbo de Dios. Hoy quisiéramos seguir esta idea, pero se encuentra en Gálatas capítulo 5, del 13 al 26. El título que le hemos dado es ¿Cómo vivir la ley del amor? ¿Ok? Estamos hablando del amor de Dios. Estamos hablando de su carácter y cómo el Espíritu de Dios quiere transformar nuestras vidas a que seamos en nuestro carácter como el Señor Jesús. ¿Cómo se hace eso? Si yo lo intento y no llego hasta la noche haciendo lo que Dios quiere. Bueno, ¿cómo dice Dios que lo tenemos que vivir y no hay otra forma? Pero vamos a leer el pasaje, empezando en el 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Note esa frase. Servíos unos a otros en amor. Esa es la forma. Por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos con otros. 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que el que practica tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Señor, en esta mañana necesitamos que tu Espíritu lleve al profundo del corazón de cada uno de nosotros lo que solo tú sabes que cada uno necesita, Señor, para despertar quizás nuestra letargia y para ponernos en un camino que es muy posible que vivamos, pero solo con tu fuerza. Que sepamos eso, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. En la mitad de los años 30, un presidente famoso de Estados Unidos, que se llamaba Franklin Roosevelt, me imagino que Franklin tenés tu nombre por él, ¿no? ¿Dónde está Franklin? Probablemente. Tu padre también, Pablo. Fue famoso en todo el mundo. Lo que le llevó a la fama es que él cada sábado de mañana tenía una charla por radio durante la Segunda Guerra Mundial, que fue como una información, pero también un calmante para un país que se veía, es decir, invadido en muchas cosas, ¿no? Él en la mitad de los años 30 hablaba de 4 libertades en la era moderna. Ahora, estamos hablando de libertades políticas. No le estoy hablando porque voy a hablar de eso, no voy a hablar de eso. Pero sí quiero deletrearlo. La libertad de expresión, muy importante, sabemos, en todo el mundo, y hay lugares que, gracias a Dios, se puede y otros no. La libertad de culto, adorar como cada uno desea. La libertad de vivir sin miseria, y esto fue muy particular de Franklin Roosevelt. Tener un nivel de vida adecuada para vivir una vida sana y digna. Y la libertad de vivir sin miedo, hablando de la seguridad humana. Metas importantes para una sociedad o un país. Pero no venimos a hablar de ellos. Venimos a hablar de la quinta libertad. Y es solo para creyentes. Y lo encontramos aquí en este pasaje. ¿Qué libertad es? La quinta libertad, que es solo para los hijos y las hijas de Dios,
Solo nosotros podemos gozarla. La libertad de nuestro propio egoísmo. Sí. Vivir libre de la esclavitud a nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, libres de nosotros mismos sin Dios. De esto habla el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Gente, esto es muy importante, porque él va a llevar esto y decir, esto es una cosa y andar en el espíritu es otra cosa, y las dos cosas, ¡boom!, chocan. No se puede vivir la vida cristiana de corazón y ser egoísta. No se puede. Son contrarios el uno al otro. ¿Nos toca a todos? Obvio que sí. Obvio que sí. Él arranca acá y primero habla de la ley del amor de Dios que nos libera del amor egoísta. Y dice, porque vosotros, hermanos, creyentes, gente de la iglesia de esta región de Galacia, nosotros, hermanos, dice, a libertad fuiste llamados. Pero solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne. Gente, no es una libertad para hacer lo que quiero. Eso no es libertad, es esclavitud. El círculo vicioso de buscar lo mío y chocar con todo el mundo que no me acompaña, pero a mí. Yo no a ellos, a mí. Es un círculo vicioso. Sin Cristo no hay salida. Y él dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora, gente, quizás algunos de ustedes están en un punto decisivo de su vida cristiana. Y acá lo está marcando, y lo va a marcar hasta más fuerte. Un punto decisivo que no es para hacer lo que yo quiero, la vida cristiana. Dios no nos salvó para eso. Nos salvó para que en amor sirvamos los unos a los otros. Como lo hizo Jesucristo con sus discípulos. No he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. ¿Les costó aprender eso a sus apóstoles? Les costó, sí. No empezaron a entender hasta después de su resurrección y después que el Espíritu Santo empezara a obrar en su vida. Ahí empezaron con Cristo a entender lo que es andar en el Espíritu. Ahora, porque toda la ley está esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De lo que nosotros hablamos ayer, especialmente hablando de Jesús, ¿esta es la primera ley de importancia o no? No. No, ¿cuál es? Hasta Señor a Dios. Es la segunda. Ahora uno dice, Pablo, ¿por qué no nombras amar a Dios de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza? ¿Por qué no hablas de eso? ¿Alguna respuesta? Y pregunto, ¿por qué? ¿Por qué habla del segundo, no el primero? Porque soy afuera sonido. ¿Eh?
Que se da por asumido que vamos a amar a Dios. No tanto. Bueno, y hay otra razón, se da por asumido que vamos a amar a Dios. ¿Y cuál es la otra? Que no ama, Sí, que no ama al que ve, no puede amar al que lo dice Juan. Gente, si no amas al hermano que ves, es un termómetro, estás muy frío en tu amor a Dios. No estás amando a Dios. Si no puedes amar al que está al lado tuyo, gente, arranque con la familia. Amarlos como Dios ama. Entonces no digas que estás amando a Dios. No existe eso. Nos estamos autoengañando. Si pensamos que podemos no amar al que está al lado nuestro, al que Dios ha puesto, y como ustedes saben, al prójimo, bueno, al próximo, es decir, esa idea, pero empezando con la familia. Luego, la iglesia, lo de trabajo, son prójimos. El enemigo, dijo Jesús. Oh, Señor, no, danos fe, exactamente. ¿Por qué? Porque sin la obra del Espíritu Santo esto es imposible. Necesitas algo, una transformación espiritual para poder hacer esto. Punto. Sin eso, logramos algo. A pulmón vamos. Pero ¿sabe qué? La vida cristiana a pulmón, ¿sabe? Dos cosas pasan. Nos cansamos. Porque es mucho esfuerzo. Y los que tengo aquí por delante, ¡fua!, hacen llover, ¿no? Que sería bueno ahora, pero... y lo otro, siempre soy yo, siempre yo. Yo me aburro. Porque siempre tengo que ser yo y el otro, ¿qué pasa? Yo me aburro. No, yo no quiero esto. ¿Por qué? Porque en la carne, a pulmón, uno no puede. Tan fácil como eso. Y acá, gente, algo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Uno dice, ¡fua! ¿Qué dos frases tremendas usa acá? La palabra que usa para morder y comer es como si dos bestias se atacaran a destrozar. Hace muchísimos años, más de 20 años atrás, unos padres nos pidieron hablar con su hija porque no podían más con ella. Bueno, con Cari buscamos un momento para hablar, sí, con ciertas razones de rebeldía, todo eso. Pero también nos dábamos cuenta, algo está pasando en el hogar que no está bien tampoco. Entonces, a la otra semana, fuimos a la casa de los padres y, ¿sabe qué? Quisiéramos hablar con ustedes también. Porque es evidente que aquí es algo de familia, no es solo una persona. Una explosión impresionante. Pero no te pedimos a venir, a meterse en nuestra familia, solo arregle lo que está nuestra hija. Y el grito tan fuerte que yo me levanté y dije, ¿sabe qué, gente? Esto lo podemos hablar otro momento. Los vecinos ya a 2 o 3 casas van a saber. No importa. Y uno notaba, hay un problema en este hogar. Se están
mordiendo y comiendo y se están deshaciendo, se fueron de nuestra iglesia, se fueron de la ciudad y ¡boom! Rompió el matrimonio. Y todavía, después de 20 años, los hijos están sufriendo las consecuencias de eso. ¿Creyentes? Creemos que sí. No habían venido a nuestra iglesia por mucho tiempo, creemos que sí. Pero no entendían que en la fuerza humana no podemos estar hablándonos mal, metiendo el cuchillo y dándole vuelta como dicen. No podemos hacer eso. Después, ¿cómo vamos a hablar al Señor? ¿Cómo vamos a cantar con los hermanos? No honra al Señor. No es la razón por la cual somos hijos e hijas de Dios. No es un testimonio a nadie. Y consume el hogar. Lo destruye. Y Pablo lo está diciendo clarito. ¿Quieren libertad? Sí, en Cristo hay libertad, vamos adelante. Pero, un momento, no es una libertad para ser egoísta y ser lo que quiere. ¿La cual? ¿Qué? No puedo. No. Eso no es lo que Dios te ha dado libertad para hacer. Te ha dado libertad para libertarte de ti mismo y su egoísmo, que se demuestra en cómo trata la gente alrededor tuyo cuando no surge o no sale lo que quieres. Y de a poco vas destruyendo toda relación que está alrededor de uno. Qué triste para uno que se dice creyente. Qué triste. No tiene que ser así. Para eso no nos ha salvado el Señor. Es para otra cosa. Y Él ha dado todas las herramientas que necesitamos para experimentar un cambio real de carácter. Pero solo de la forma que Dios habla en los próximos versículos. Y Él dice, digo pues, ¿no quieren morderse y consumirse? Ok. ¿Quieren entender lo que es vivir como Dios quiere, amando y sirviendo a otros? ¿Quieren entender? Bueno, aquí va. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiero leerles una definición de lo que quiere decir andar en el Espíritu. Como creyentes ya tenemos en nosotros el Espíritu Santo morando. Pablo nos manda a continuar ahora andando en el Espíritu, es decir, sometiendo a su control continuo para responder en obediencia a los mandatos de Dios y así crecer en la madurez como hijos e hijas de Dios. Esto se deriva de haber elegido conscientemente por la fe confiar en el Espíritu Santo para ser guiados en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Ser llenos del Espíritu Santo equivale a andar en el Espíritu Santo. Es lo mismo que permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, que es la forma en la cual lo expresa Colosenses capítulo 3. Que la palabra more en abundancia, es decir,
esté adentro nuestro y abundando, creciendo. El Espíritu, aplicando la palabra, nosotros en su misión, obedeciendo por el poder del Espíritu en nosotros. ¿Y qué sale? El fruto del Espíritu. Empieza a producirse en nosotros. Que vamos a mirarlo en un momento. Yo no sé de ustedes, yo me crié en Colombia. Hay gente que dice que Uruguay tiene cultura de llegar tarde. No, Uruguay no tiene cultura de llegar tarde. No está en la cultura. Te doy 2 ejemplos. Llega 2 minutos a Tres Cruces para tomar un ómnibus, 2 minutos tardes. ¿Qué pasó? La perdiste. En Colombia, cualquier ómnibus que salía media hora después, si salía media hora después, estaba bien, pero se adelantó el chofer media hora después. Ahora, si se salió 20 minutos de lo anunciado, ¿qué se cree este hombre? Si nosotros somos colombianos, acá no se hace nada a tiempo. Y es así. Las iglesias cuando, se anunciaba a las 7 para empezar, quizás a las 7:30 o las 7:45. Ahí es cultura de llegar tarde y ser tarde. Bueno, lo adapté, claro que sí. No lo digo con orgullo, lo digo un poco con vergüenza. Me costó, me ha costado, gracias a Dios no tanto ahora, estar a tiempo y recordarme las cosas. Afortunadamente tengo una mano derecha que me hace recordar. Y un día Richard me dijo: Timoteo, tenés acá una agenda en Google, y ¿por qué no lo usas? No sé. No, yo me acuerdo, hasta tenía un librito acá, escribía, pero a veces no lo miraba y a veces no lo escribía. Entonces uno dice, pero Timoteo, eso no es cosa espiritual. Gente, una cosa, entienda. Vos estás comprometido con alguien para sentarse con ellos a hablar y te olvidás. ¿Lo toman bien? No. Se ve que no le importó. Y yo decía, no, yo me arreglo, no pasa nada. No solo eso, porque también uno llega, se olvida qué horario, uno llega tarde o llega temprano, normalmente tarde, pero... Entonces empieza a generar mucho desorden. Y como pastor y líder de una iglesia, lo que uno practica va a llegar a ser el estilo de vida de la congregación. Porque está bien. Y Richard me dijo, ¿por qué no usas la agenda que tenés? Ahora, después vi que tiene colores para marcar distintas cosas. Hace ya, 3 años, Richard. Pero hasta que no tuve la convicción del Espíritu en mí, que lo que estaba haciendo estaba mal, lo excusaba. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de tener mi propia agenda y hacerla la mía, que yo sé lo que estoy haciendo. Y que los otros se arreglen. Llegó media hora tarde, ¿qué importa? Pero tampoco es apreciar lo que es la otra persona.
pero no es un cambio que uno hace rápido. Es algo que Dios tiene que convencernos y en ese convencimiento empezar a decir, bueno, ¿qué son herramientas? Ahora, gente, esto no me hace espiritual, que yo use una agenda. Es una herramienta, uno pudiera decir, es una disciplina espiritual que sí me ayuda a tener una vida ordenada y respetar los horarios y las personas con el cual tengo compromiso. Eso es espiritual. ¿Cuesta? Sí, cuesta un montón. Pero cuando uno empieza a entender que es un asunto de corazón espiritual y empieza a tratarlo con el Señor, y ¿sabe qué? Me acuerdo, Roberto Puñales se va a acordar. Llega un sábado, estoy en la iglesia en Minas. Estamos afuera en el patio haciendo la reunión y él dice, me llama y dice, hola Roberto, ¿qué pasa? ¿Y estás en camino? ¿Vas a llegar pronto? ¿A dónde? A la reunión de matrimonios. Estamos todos esperando. Un buen chachás de Dios. Si Roberto está, él puede confirmar que es cierto. Es cierto. ¡Qué vergüenza! La disciplina del Señor lo tomé así. ¡Pah! ¿Lo tenía escrito? Sí. Pero allá atrás, por lo menos con esto me avisa, ¿no? Lo que precisa es que inventen una mano que sale y te da un golpe en la cabeza. Che, loco, tenés 10 minutos, dale. ¿O no? Lo que estamos diciendo, gente, es esto. Cuesta cambiar hábitos de vida. Pero si son hábitos arraigados en el egoísmo, y yo sé lo que hago, así que no me moleste, quiero hacer como yo hago, no me invente cosas. Bueno, no. Pero no viva una vida de sol. Dios no quiere, no ayuda a los que están alrededor tuyo y no le falte respeto a las personas olvidando de sus compromisos. Y después que de derrocha te tengan que rezongar y no hay forma, ¿cómo voy a llegar? Como 150 kilómetros, 130 kilómetros, no. Bueno, Roberto, perdón. ¿No es cierto, Roberto? Sí. Allá debería predicar. Y son los chachás de Dios. Uno dice a un hombre grande, a una persona que tendría que saber todo lo que quiera decir, pero es una realidad. Y yo lo entendí así. Y fue donde Dios empezó a obrar en mí. No, esto tiene que cambiar. Esto no es bueno. Esto no puede seguir así. Si yo tengo que estar dando ejemplo, me doy cuenta. Me da tremenda vergüenza ante el Señor y ante las personas con quien tuve compromiso. Pero gente, eso es ustedes también. Que nadie diga acá, no importa, si yo no hago nada en la iglesia prácticamente, no importa si llego a tiempo o no llego a tiempo. No importa porque los compromisos míos siempre los dejo muy en el aire porque no quiero comprometerme si no es mi estilo. Oh. Egoísmo en full, a full. Próximo versículo dice, 17, la contrariedad
dos polos opuestos. Dice, porque el deseo de la carne, el egoísmo cerrado, el deseo de la carne es contra el espíritu. Punto. Aquí están en pelea, están contrarios. Y dice, y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere decir. Está diciendo, el espíritu en ti desea que uno viva una vida de amor que se sacrifica, que beneficia a otros. Y la carne dice, ni loco. Yo no. No me incita y no trate de cambiar porque yo voy a hacer un berrinche aquí adentro. Por ponerlo en una forma ¿Y entonces qué pasa? Bueno, él dice acá, están en contra, estos se oponen. La definición de la carne es esto. Los deseos de la carne en la Biblia se definen por los impulsos, las pasiones y los apetitos de la naturaleza humana caída, sin Dios, opuestos a la voluntad de Dios y a la obra del Espíritu Santo. Representan una inclinación hacia el pecado y la autoridad, hacia el pecado, la autoindulgencia y la inmundicia que separan al ser humano de la vida espiritual. Entra y es contraria. Y te saca de una vida en obediencia al Señor. Esos son los deseos de la carne. Y Pablo está diciendo, por obra de Espíritu, aquí hay contrariedad. Se están chocando. ¿En quién? En nosotros. Pero hay un elemento nuevo. Y el elemento nuevo es el Espíritu de Dios que ha venido a morar en cada uno de nosotros. Entonces, con ese elemento nuevo, tenemos la oportunidad de que el Espíritu de Dios entre en la cárcel de nuestro encierro al egoísmo, abra la puerta, viene y abre las esposas que nos tienen atado y dice, sígame. Quiero guiarte por un buen camino. Estás libre. No tienes que vivir acá encarcelado. Eso es lo que está diciendo acá. No tiene que estar en el círculo vicioso de agradarte a ti mismo y pelearse con todo el mundo alrededor que no te hace caso, que no te acompaña. Claro, gente, solo precisa 2 personas en un hogar que están viviendo la carne y vas a tener una batalla campal. Solo 2. Ahora, si tenés 5, si tenés 8, si tenés ¿cuánto? 10, Pablo. Más que una batalla campal, una guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque si cada uno está buscando lo suyo, ¿qué va a pasar? ¡Fua! Escaramuzas por todos lados. Y así, agrada a la familia, hay paz, hay armonía, se conversan. No, gente, cuando hay egoísmo de por medio, solo falta 2. Claro, uno dice, con uno se puede pelear. Bueno, sí, pero no va a afectar a otro. Diciendo, 18.
Pero si sois guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. La ley del pecado, la ley del egoísmo. Uno dice, bajo la ley también, en otro lado, habla de la ley del Antiguo Testamento, en el sentido esto, que el cumplimiento de la ley no te rescata. La ley fue dada, y el apóstol Pablo lo dice muy bien, fue dada en el libro, fue dada para marcarnos lo que es malo. Es el espejo, como vimos el otro día, es también la regla derecha o la plomada para ustedes que son albañiles. Es la plomada que uno mide y uno dice, no, pero hiciste este muro muy torcido. No se puede. Porque la plomada, la ley de Dios, marca lo que Dios desea. Pero una cosa que hacían los fariseos en el tiempo de Jesús, ellos marcaban lo externo, las palabras habladas, y no miraban lo interno. Y Jesús decía, pero para un momento, ustedes han escuchado decir, no cometerás adulterio, pero yo digo, el que mira a una mujer para desearla, ya ha cometido adulterio en su corazón. Apunta al corazón. Y ellos como legalistas no querían apuntar al corazón. Solo cumplo lo de afuera, no me pida más. ¿Puede pasar hoy día? Claro que sí. Estoy cumpliendo. No me rezongue. De corazón, no importa. No importa. Y nosotros tenemos acá, ahora, uno empieza a leer esta lista y uno dice, bueno, ahí no estoy yo. Por lo menos en los primeros que son tremendos. Porque acá dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Estas 4 cosas hablan de la impureza moral. Cosas que ensucian el corazón, cosas que son, es decir, en nuestro mundo aceptado, pero por Dios no. Una cosa más. Cosas que Jesús dijo, la fornicación destruye el alma. Destruye el alma. Porque poder darse a una persona, o esa persona se da a uno en el sentido íntimo, y no hay compromiso, no hay confianza, no hay amor, ¿qué estás haciendo? Satisfaciendo mi deseo egoísta y destruyendo el alma del otro. Sacándole un pedazo de su alma. Por gozarme la mía. Por conquistar a otro. Va en contra de todo lo que Dios dice. Los próximos pecados que menciona acá, pecado de adoración equivocada, idolatría o la adoración de ídolos físicos o ídolos espirituales. Interesante una palabra que usa acá por hechicerías, es la palabra en griego pharmakei. ¿De qué derivamos nosotros de esa palabra? ¿Por qué? Porque la adoración en ciertos lugares era con drogas. En ese tiempo. Hechicería que involucraba tomar ciertas cosas para ponerte en un estado de delirio y así adorar. Y acá llegamos a quizás lo que pisan más cerca nuestro. Él dice acá, enemistades, pleitos, un momentito. Celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Uno dice homicidio, bueno, obviamente no, estarían en la cárcel. Borracheras, orgías, es decir, un desenfreno total en fiestas de la moralidad, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un creyente verdadero, hijo, hija de Dios, no puede estar continuamente viviendo en estas cosas y diciendo, pero tengo libertad para hacer lo que quiero. ¿Qué es una persona de fe? Una persona de fe es básicamente la trayectoria de su vida. Se nota una cosa clara. Quiere hacer las cosas como Dios dice. ¿Que lo logra perfectamente? No. Pero se da cuenta. Y al caer, se levanta y dice, Señor, esto no te agrada, no es lo que quieres, necesito tu perdón y tu ayuda para seguir caminando. Y uno mira la trayectoria de su vida un año, este año que ha pasado. Tus decisiones básicamente han sido confiando en Dios. Y uno dice, bueno, no mucho. Entonces cuestione si eres una persona verdaderamente fiel. El justo por la fe vivirá. El que ha sido justificado, dice Romanos, y eso es el tema del libro entero, el justo por la fe vivirá. El que ha sido justificado. Una cosa, Dios dice, andas mal, eres mi hijo, yo te voy a dar varios chachás. Tu mundo va a empezar a deshacerte. No me pasa nada. Bueno, porque al que no es hijo, Dios no castiga. No es hijo. Quiere traer al hijo al camino para ejercitarlo a bien, para el bien de la persona. Dios usa solamente el castigo, la disciplina del creyente para su propio bien, ahora y para el futuro, bien. Y ahora cambiamos. Y a este pasaje tan conocido, el fruto del Espíritu. Pero gente, una cosa, no es el fruto del creyente. No es el carácter que yo necesito aspirar en mi fuerza. Bueno, Señor, ayúdame a ser un poquito más amable mañana. Hoy me doy cuenta que mis hijos me sacaron de la casilla y salí como un perro ladrando, ¿no? Ayúdame a tener un poco más de amor. No, gente, Dios sin ti no puede. Son circunstancias que dominan mi carácter y me sacan todo lo que no es tuyo. Exactamente. El fruto del Espíritu es amor. Y muchos piensan esto. Eso es como el resumen de todos los demás. Es el primer mandamiento. Amor. Uno dice, ¿el amor a Dios o el amor de Dios en mí? Sí, las dos cosas. Porque sin una no hay otra. El amor, el gozo. Un momento tengo acá y voy a leer alguna descripción rápida de cada uno.
El gozo. Alegría se puede definir. Felicidad profunda y duradera que no depende de las circunstancias. Importante eso. No es la circunstancia, ¿sí? Si nuestro gozo depende de la circunstancia, vamos a hacer una montaña rusa en nuestro gozo. Paz, armonía interna y externa, por la confianza en Dios en momentos buenos y difíciles. Paciencia, también la palabra longanimidad, ánimo largo, capacidad de soportar dificultades y contratiempos sin quejarse. Paciencia. Capacidad de soportar dificultades y contratiempos sin quejarse. Benignidad, amabilidad, disposición amable y tierno hacia los demás. Obra del Espíritu de Dios. Bondad, la inclinación a hacer el bien, la rectitud de corazón, la integridad. Fe, dicen algunos, la palabra en realidad es fidelidad. Ser confiable, leal, firme en los compromisos con Dios y con los hombres, con los otros. Mansedumbre, fuerza bajo control, suavidad y humildad en el trato. Siempre he escuchado esta ilustración. ¿Qué es un caballo manso? El caballo del lechero que anda así con la cabeza. Bueno, ustedes capaz que ya no saben lo que es el caballo del lechero, eso son otras generaciones, ¿no? No. ¿Ustedes han visto un caballo manso? Sé que algunos tienen caballo. Puede ser fuertísimo. Ese caballo criollo, fuertísimo, que lo tiene para trabajar, ¿sabe qué? Solo precisa que el que está arriba, el jinete, cambie su peso para el lado que quiere ir, o que le toque la rienda en la mejilla acá, y ya va. Apenas hincha la rienda y para. ¿Por qué? Porque es manso. ¿Es débil? No. Pero está a las órdenes de su amo. Es fuerte, pero muy dispuesto a obedecer. Manso, pero fuerte. Y dominio propio o templanza, control de los deseos, pasiones y acciones. Ahora, gente, esto es fruto del Espíritu de Dios. ¿Y sabe qué? Esto refleja el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué el apóstol Pablo lo pone acá? Porque cuando el Espíritu está obrando en nosotros, Él está cambiando nuestro carácter a ser personas de amor, de bondad, de la integridad de alma. Nadie tiene que decirnos si estamos diciendo o no la verdad, sabemos de alma. Nadie tiene que decirnos cómo debemos tratar a los que están alrededor nuestro o a otras personas. Ya el alma, el Espíritu de Dios está produciendo en nosotros ese mansedumbre, esa bondad que Dios, el Espíritu, produce. El fruto del Espíritu lo ilustra Juan 15 muy claro. Yo soy la vid, dice el Señor. El tronco, yo soy la vid, ustedes las ramas. ¿Y qué se produce? El que permanece en mí y mi palabra en vosotros lleva mucho fruto. ¿Sabe dónde viene el 15? En medio del 14 y el 16. ¿Quién me puede decir cuál es el tema principal de
Juan 14 y Juan 16. La obra del Espíritu Santo. Entonces, en la ilustración de Jesús, ¿dónde está el Espíritu Santo? Si el Padre es el labrador que limpia, purga, coloca, ¿dónde está el Espíritu Santo? Es la savia que viene a través de Cristo, fluye en las ramas y produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, el fruto del Espíritu. Es lo que hace, como vimos ayer. ¿Y cómo es cuando yo contemplo a Cristo con esa sumisión a quién es Él? Es lo que hace el Espíritu, transforma. Obra lo que no está bien para producir lo que sí refleja el carácter de Cristo. Y es la única forma. Sigue diciendo, contra tales cosas no hay ley. ¿Quién va a decir, no, me trataste, fuiste demasiado fiel? No preciso que sea fiel en nada, ni en tu palabra, ni en tus hechos, ni en tu trabajo, ni en tu horario. No preciso, no, contra tales no hay ley. Y después dice esto, otra vez nos lleva a lo que hemos estado hablando. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Jesús dijo, venid en pos de mí. ¿Y cómo es eso, Señor? Bueno, niégate a ti mismo, toma tu cruz, siga. Decirle no a los deseos de la carne, pero muera conmigo. Romanos capítulo 6. Muera a tu egoísmo. Muera con Cristo. Reviva a la vida eterna con la obra muy posible, muy en nosotros, deseando cambiarnos, y sígame. Y yo te voy a estar cambiando tu carácter, tu forma de ser, tu forma de hablar. Han crucificado la carne con su pasión. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si llegamos a esta vida en Cristo por el Espíritu, ahora andemos por el Espíritu. Quiero terminar con una ilustración. Hace como 20 años atrás, capaz que un poco más, nuestros hijos todavía estaban en casa. Estábamos hablando con Cari algo y yo le estaba contando una situación, no le agradó mucho, ni me acuerdo lo que fue. Yo terminé de decirle y ella me miró y dijo, ¿eso es todo la verdad? ¿Cómo? ¿Es la verdad, verdad? Y tuve que decir, no. ¿Por qué hacía yo eso? ¿Por qué coloreamos la verdad? ¿Por qué cometemos mentira por omisión? Omisión, no, yo no miento así abierto. No, si yo sé que eso no está bien. Pero no digo toda la verdad, o no decía. Soy muy de contar historias. Está bien si las historias son como la de la anaconda, que es todo fantasía, pero cuando son historias
Y parte de esa historia es exagerado, no es toda la verdad. Y me fui tan fuerte que ella me tuviera que preguntar, ¿es toda la verdad? Somos esposo y esposa. Y ella ha sospechado que yo le estoy diciendo cosas para complacerla, o estaba diciendo cosas para complacerla, y no le estaba diciendo toda la verdad. Me mató. Porque yo quería pensarme, honesto siempre digo la verdad. Quiero que mis hijos nunca me agarren en una mentira, nunca, porque a nosotros, a ellos, si nos decían la verdad, era menos la disciplina si tuvimos que descubrir la verdad. Otra vez sentí algo mal en mí. El Señor usó a mi esposa para poner su dedo. ¿Eso es toda la verdad? No, no es toda la verdad. Perdona. Voy a arreglar esto con el Señor. ¿Por qué? Porque, gente, si el Espíritu de Dios está en nosotros cuando no estamos viviendo la verdad de Dios, cuando no estamos viviendo el carácter de Cristo, nos damos cuenta. Y solo hay un remedio: enfrentarlo, arrepentirse, buscar la obra y la ayuda de Dios por su palabra, por otros que te pueden ayudar, que te aman y quieren verte progresar en tu vida espiritual, y dejar que el Espíritu de Dios haga lo que hace cuando hay un corazón dispuesto, sumiso a transformar. ¿Y Dios transforma? Sí. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por todo lo que nos has dado en tu Espíritu para poder ser quien tú deseas que seamos. No ser lo que yo deseo que sea, sino quien tú deseas que sea. Porque sabemos que es lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, sus hijos y sus hijas. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén.